lo más urgente para los trabajadores de la educación es el salario. ¿Es lo más urgente? Hernán Lacunza, el ministro, dice, no podemos hipotecar, así fue, hipotecar el futuro de los bonaerenses, pagando cualquier cosa de lo que pretenden los docentes. ¿Cuál fue la respuesta de ustedes, María Laura? Bueno, a ver, en principio, en el día de ayer volvimos a sentarnos en la mesa paritaria por segunda vez, la primera fue el 15, y recibimos la misma propuesta de aumento salarial, el 15% en 3 cuotas. Y acá quiero hacer una salvedad se aumentó el bono por presentismo igualmente. Acá quiero hacer una salvedad de las fechas. Yo escuchaba al ministro Lacunza, que es el ministro de Economía, no el de Educación, plantear que deberíamos terminar de bailar el minué siempre a fines de febrero. Y yo digo, se lo tiene que decir a la gobernadora Vidal. Tiene que leer él mismo lo que firmó, porque el año pasado él firmó un acuerdo paritario. Él, Finocchiaro, que ahora es el ministro de Educación de la Nación, firmaron un acuerdo paritario que decía que el salario 2018 debía comenzar a debatirse en noviembre. ¿Por qué no nos convocaron? Entonces ese minué podríamos haberlo empezado a bailar en el momento que correspondía, que era en el mes de noviembre. Que la estrategia del gobierno era justamente empezar con esta discusión ya a días del comienzo de las clases. Pues estamos a evidentemente, ya con el diario del lunes, te digo que es así. Porque dejaron pasar noviembre, dejaron pasar diciembre, enero. Y recién la primera convocatoria es el 15 de febrero. Ahora te pregunto. Evidentemente es una decisión que han tomado de llevar un debate a un lugar extremo. Y que es malo. No es bueno porque el año pasado, cuando la gobernadora Vidal levanta este acuerdo diciéndole a las familias que se queden tranquilas porque íbamos a poder discutir salario con tiempo, ¿qué más que nosotros poder, no festejar, pero decir, qué bien que se le cambió la lógica a la paritaria? Porque nosotros no queremos discutir ahora salario. Tenemos que cambiarle la lógica a la paritaria porque tiene que haber responsabilidad del gobierno para que esto suceda. En esta disputa de la cantidad de días, ¿no?, que no empezaban las clases, que la verdad es que fue como un tira y afloje bastante complicado, ¿no? Fue en el momento en que los bancarios cerraron con una cláusula gatillo del 30% más o menos. La cláusula gatillo más importante, de 33%, que después se adecuó a otra cláusula en el mes de noviembre, que fue el sindicato que más ganó. ¿Por qué los docentes? Si además los docentes también tienen como este guiño de la sociedad y son tan queridos por nosotros, porque en definitiva son los educadores de nuestros pibes. ¿Por qué no pueden llegar a una paritaria al igual que otro sindicato, como por ejemplo en este caso el bancario? Nosotros el año pasado terminamos demostrando que teníamos razón y cerramos una paritaria por el 27% con cláusula gatillo. Lo que pasa que fueron 6 meses donde nosotros discutíamos aumento salarial y la gobernadora Vidal discutía otra cosa. El debate estaba puesto en otro lugar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mira, vos recordarás. Primero, porque comenzamos con un paro, planteaba traer... Primero querían discutir toda la educación. Si éramos kirchneristas, si no éramos kirchneristas. Si Baradel esto, si Baradel lo otro. Si teníamos que estar frente a alumnos o ponían reemplazantes sin... Absolutamente. La verdad fue un desgaste muy grande. ¿Te acordás que habían vinculado, que después lo desmintieron, ¿no? Que se había dicho había hecho una convocatoria de a cualquier persona que tuviera cierta cantidad y calidad de horas. No los desmintieron, lo tuvieron que correr. ¿No? Como... No, pero aparte estaba abierto el 0800. No, eran los voluntarios, no me salía la palabra. Eso, los voluntarios. El voluntariado para dar clases, una barbaridad. A la hora de las campañas electorales, prácticamente los docentes estamos como en el top de los que vamos a modificar la patria. Pero a la hora del debate salarial, ya con un voluntario el año pasado daba casi lo mismo. María Laura, en este contexto, que uno puede discutir, a ver, digamos, sobre números, 15, 20, la meta, digamos, o la expectativa inflacionaria del gobierno es del 15%, es cierto, se entienden ambas posiciones. Ahora, es muy duro estar viendo hoy el anuncio del cierre de escuelas en el Delta, de escuelas rurales, creo que son casi 40. Digamos, eso digamos, realmente es inentendible, porque eso ya está en otro plano de discusión. ¿Qué postura tienen ustedes? Mirá, ¿Cuál es el argumento que utilizó el gobierno? Estamos variando por todo el abanico, Estábamos súper ansiosos en tenerte acá. Aparte es muy bueno poder expresarlo, porque ayer fuimos con los padres de las escuelas de San Fernando a la paritaria. Sí. Padres y docentes de las escuelas de Isla. Inclusive nos recibió el director general de escuelas, Sanchezini, media hora antes a los padres, donde había que estar ahí, Había que estar y escuchar porque no tienen idea de lo que es vivir en las islas.
de lo que implica que un nene de una isla se traslade a la otra en lancha. En lancha. Cuando digo un nene, digo, Mirá, que además deja sin trabajo a otra gente también, que se ocupa de los traslados. No tienen idea. Hay algunos puntos como de la comunicación oficial que seguramente me los vas a poder rebatir. Mira, uno de los puntos era que a estas escuelas iban nenes de todas las edades, que algunas iban 35 chicos, a otras iban 8, a otras iban 45, y que de este modo lo que se hacía era como denigrar la aptitud y actitud que tenía el docente a cargo, que no podía dar ningún tipo de contenido por la variación en las edades. Este es uno de los puntos. Claro. O sea, la ¿Cuál idea es es incluirlos en un plan más integral. El tema es que esos puntos los pueden explicar en un papel y en un medio de comunicación. Ayer esto mismo no lo podían explicar a los padres porque aparte hay alumnos de carne y hueso, hay historias. Y entonces ayer, la verdad lo que quedaba claro era que tenían que dar una respuesta inmediata a los padres que se habían venido del Delta hasta ahí. Pero aparte nosotros en la paritaria le planteamos más todavía, las escuelas rurales. Ahora, María Laura, ¿es cierto que le planteamos más? Mirá, el ministro se quedó rurales en silencio cuando los padres le planteaban esta realidad? Sí, se quedó en silencio. Yo no estaba presente, estaba Roberto O sea, Baradel. Se quedó sin Lo que nos palabras. cuenta es que inclusive hasta se emocionó por el... Pero más allá de las emociones, por el nosotros contexto, queremos por los respuesta. testimonios. Porque los testimonios son, la verdad, son impactantes. ¿Puedes contar algunos? Para entender bien esa realidad. Yo no estuve ayer, ¿no? Pero los testimonios de los papás contando el traslado, lo que implica ser isleño. Yo no estuve en la reunión, entonces no quiero trasladar un testimonio al cual no viví. Mira, cuando llegó Roberto Baradel a la mesa, ya estábamos en la mesa paritaria, y le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, me lloré todo. Digo, vos lo ves así grandote, bueno, somos maestros, así que yo me imagino lo que es ver a un papá, una mamá explicar por qué no le pueden cerrar no solamente la escuela, que es la posibilidad donde nuestros hijos aprenden, sino que la escuela en esos lugares también se transforma en un lugar de alto impacto cultural y social. Todas las semanas tienen actividades desde la cooperadora, todas las semanas. Socializaciones. Pero mira, una mamá le decía al director general de escuela que él el año pasado había estado en la escuela de Isla en noviembre y había visto cómo se trabajaba. Que un pozo ciego estaba mal, que veían cuáles eran las refacciones que había que hacer. Hubo una advertencia que esta escuela se debía cerrar porque los alumnos... Una barbaridad lo que están haciendo. Es una mirada absolutamente economicista que quizás el ministro de Economía la puede dar sin que se le mueva una arruga. Claro. Pero el director general de escuela, que ayer vio a esos papás, sería muy importante preguntarle cuál va a ser la respuesta. Mira, sí, pero ¿por qué viene primero el cierre y después la pregunta? ¿No habría primero que preguntar primero y después, en tal caso, dialogar y cerrar? No hay diálogo. ¿Qué es lo que logramos? Que hoy a las 9 de la mañana pudiesen sentarse con nosotros, no en SUTEBA, con todos los representantes docentes para poder discutir caso por caso, escuela por escuela. Hay un contexto. A ver, nosotros ya vivimos en escuelas rurales cuando apareció el impacto de la soja, que las familias rurales se fueron, y vimos cómo las escuelas se cerraban muchas veces para hacer depósito de bolsas de soja. Ya vivimos algunas. Ahora, uno tiene que contextualizar qué es lo que pasa, por qué. Y aparte, 10 días antes del inicio del ciclo lectivo, vas a cerrar una escuela rural. María Laura, si alumnos hay. ¿Está cada vez más cerca, crees vos, el anuncio de un paro? El 5 de marzo, ¿no empiezan las clases? Nosotros creemos que tiene que estar cada vez más cerca, no el minué de la CUNSA, sino el debate nuestro que queremos un aumento salarial, y la semana que viene se comprometió el Ministerio de Trabajo a convocar a las partes para tener... Pero hoy por hoy, en estas condiciones, no empiezan las clases el 5. Hoy por hoy seguimos negociando. Y en eso nos queremos parar. Somos nosotros los que estamos hablando de negociación. Quien habla de paro o conflicto es el gobierno de la provincia. Te quiero preguntar, ¿seguirían ustedes negociando con los chicos adentro del aula? Nosotros queremos un aumento salarial. La semana que viene te contesto. Pero primero, hoy está en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires resolver algo que no debería ser un conflicto. Algo que no debería ser un conflicto en la provincia de Buenos Aires. Yo también quiero decir algo que ayer se expresó en la mesa. Nosotros tenemos un conflicto fuerte a nivel nacional, que ya no es del ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino que atraviesa desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y atraviesa la educación de todo el país, que a través de un decretazo del presidente y del ministro Finocchiaro, nos intenta borrar la paritaria docente. Y esto es un conflicto que está abierto. Está bien, pero tampoco hay que deslindar responsabilidades. Digo, yo estoy pensando también, a ver,
en los gobernadores, en los gobiernos, ha habido gobiernos muy responsables también. A ver, en Santa Cruz, ¿cuántos días de clase se perdieron? Más de 150 días. Hay gobiernos irresponsables, pero a su vez también hay gobiernos cómplices quizás de ese decreto. Y entonces nosotros, ya cuando digo nosotros, digo los docentes de todo el país, fuimos a la puerta donde se estaba discutiendo la semana pasada o la anterior, ahí en San Fernando, estaban todos los ministros de educación de todo el país. Y nos manifestamos ante todos los ministros diciéndole: necesitamos, merecemos tener, porque aparte es un derecho, la paritaria nacional. Claro. María Laura, hace un rato vos hablabas que, bueno, ustedes están esperando la paritaria. Esto es igual a un aumento salarial. Luego de hablar del MINUE, ¿no? El ministro Lacunza, esta mañana en los medios, también se refirió a que los docentes dicen que plata hay. Y él dijo, bueno, que me digan dónde está la plata, porque la verdad que yo no la veo como para poder aumentarse el sueldo. Con lo cual, eso es un establecimiento casi, una barrera de decir, nosotros no tenemos fondos, no los podemos financiar y tampoco vamos a desfinanciar la provincia. ¿Dónde está la plata que no está yendo al pago del salario de los docentes? Mira, hoy es de público. El año pasado la plata apareció un mes antes de las elecciones, quiere decir que la plata estaba. Y es de público conocimiento, el pacto fiscal trajo, hoy la provincia de Buenos Aires recibe 44 mil millones. Ayer le preguntamos en la mesa, porque negociar implica dos partes, y la verdad no nos explican nada. Es más, ayer les preguntamos por qué no cláusula gatillo y por qué no un aumento, porque la provincia tiene ese dinero. Y no nos explicó el señor Lacunza que el dinero no estaba. El dinero está. Es más, el pacto fiscal trajo ese dinero a la provincia de Buenos Aires. Y la gobernadora tendrá que definir dónde está. Si está en educación, en salud, en salario para los bonaerenses, o está en otro lado, pero va a tener que decir dónde lo van a poner y dónde no. No somos los trabajadores, nosotros decimos, y la verdad lo dijimos el año pasado, en principio queremos un presupuesto educativo que no vaya a la baja como fue el último. Que acá también hay quienes levantan la mano para aprobar un presupuesto u otro. Y esto también se lo decimos a los legisladores. Ahora también decimos, ese dinero que viene a la provincia tiene que estar invertido en políticas públicas, tiene que estar invertido en educación. Y el salario nuestro, y ahí sí me paro, 12.500 pesos de salario inicial tenemos hoy a partir de enero con la aplicación de la última cláusula gatillo de acuerdo a la paritaria del año pasado. Estamos hablando de ese salario, que con la propuesta del gobierno llegamos en septiembre recién a 14.300 pesos. A esto le estamos diciendo que no. Y entonces dinero hay. Tienen que invertir, no somos un gasto. Los docentes y el salario no generamos inflación. Y aparte, si vos resguardás a los bonistas y les das cláusula gatillo, ¿cómo no vas a resguardar a los trabajadores? Aparte de los trabajadores, que no somos los jueces que no pagamos ganancias. Los trabajadores... Que lo ponen en consumo, ¿no? Pero es así, porque uno tiene que ver, ayer le decíamos al ministro, ¿en qué gasta un trabajador el dinero? En consumo que aparte nosotros, lo vuelvo a decir, queremos vivir, pero queremos vivir bien, tenemos el derecho de vivir bien. Y vivir bien implica la canasta alimentaria, pero también los bienes culturales. Nosotros tenemos que estar con nuestro salario en posibilidades de comprar libros, en poder cambiar la computadora. ¿Por qué no? Somos docentes, somos profesionales. También, Vamos a sumar a Jorge Sicutín, nuestro compañero, y también otro punto aparte para las compus, que parece que tienen cierta cantidad de encendidos, ¿no? Y que los docentes tienen que ir a rechipear a cada una de sus escuelas, porque si la encendieron una vez más, ya no les enciende más, las del Plan Sarmiento. Jorge, querías preguntarle algo a María Laura. Sí, gracias. Una pregunta tiene que ver, recién hablamos nosotros con el ministro de Trabajo, Villegas, que estuvo en la reunión. Él daba por sentado que del 15 no se van a mover, pero hablaba del presentismo, hablaba del ausentismo docente y señalaba que a diferencia de los 4.500 que van a dar ahora por el 2017, que ese sí lo cobra solamente el que no faltó ni un día, más allá de una enfermedad o no, para el 2018 plantean otro tipo de aumento por presentismo y que tiene que ver con por una enfermedad, por fallecimiento de un familiar, por distintas razones, igual cobrarían presentismo, que tiene que ver con unos casos de, que tiene que ver con unos casos de pedir licencias en exceso. ¿Ustedes están dispuestos a discutir el tema del presentismo fuera de esto o con lo que tiene que ver con un aumento salarial, fuera un aumento salarial, o esto lo aceptarían? Bueno, dos cuestiones, mirá.
El ministro de Trabajo sí, siempre tiene que estar porque es quien convoca y debería ser el que media, no el vocero del gobierno de la provincia de Buenos Aires en términos de salariales. O vos fijate los lugares, ¿no? Ministro de Trabajo es quien media entre las partes y acá es el vocero de donde dice no nos vamos a mover en el 15%. Pero bueno, corro eso. En realidad nosotros ayer le volvimos a pedir, como lo hicimos desde el 6 de febrero del 2017, discutir ausentismo docente en el marco de las condiciones laborales de los docentes. Y datos concretos, porque yo concretamente planteé, primero lo hicimos por escrito al Ministerio de Trabajo, ayer no llevaron ningún dato, pero aparte dije, si públicamente están diciendo en los medios y dan cifras, necesitamos que las pongan en la mesa paritaria para debatir. Hoy la CUNSA dijo, 1/3 es el que va siempre a trabajar. El otro tercio, el que va más o menos, y el otro tercio, el que no va nunca. Eso es lo que hoy dijo a los medios el ministro de la CUNSA. Ayer no dijo absolutamente nada. A tal punto no dijo nada que logra. Es más, yo le leí un acta del año pasado donde la Dirección General de Escuela, discutiendo las prestatarias médicas, porque aparte uno se tiene que preguntar, cuando un docente no va a la escuela y se enferma, llama por teléfono a la directora y le dice, che, mirá que me enfermé. No. El año pasado había una empresa que la Dirección General de Escuela le pagaba, sin médico a domicilio, no existía el médico a domicilio, para garantizar... Es el RAFO al que tiene que ir en la ciudad. Bueno, sí. en provincia de Buenos Aires se llaman prestatarias. Sí. Teníamos que ir ahí, un desastre. Nosotros denunciábamos que era un desastre. Es más, muchas veces tenían que faltar más los compañeros por la prestataria que no funcionaba. Y entonces en ese acta queda, en voz de Sanguinete, que es de la Dirección General de Escuela, primero que no tenían datos concretos porque la prestataria no funcionaba. Primero, quiere decir que la propia Dirección General de Escuela en un acta planteaba eso, pero aparte planteaba también que no había abusos en las licencias de los docentes. Se lo mostré porque no lo decía María Laura Torre de un sindicato, lo decía la propia Dirección General de Escuela. Frente a eso, lo que admitieron es que recién el martes de la semana que viene nos van a convocar para darnos cifras concretas y poder discutir la salud laboral en el marco de nuestras condiciones laborales. Y entonces hay, por ejemplo, si somos 300.000 docentes, 210.000 o más somos mujeres. Y aparte queremos discutir cuáles son las enfermedades laborales. Entonces, a ver, el presentismo no estamos dispuestos a discutirlo dentro de lo que es el aumento salarial. El ausentismo, que nosotros le llamamos salud laboral, estamos dispuestos a discutirlo siempre. Pero hoy queremos, mira, tengo la enfermedad laboral. Te iba a decir, la enfermedad laboral, que es la voz de estar frente a niños en un colegio. Una de las enfermedades laborales tiene que ver con la disfonía. Pero bueno, estamos sí dispuestos a discutir todo. Ahora, hoy estamos discutiendo aumento de salario. Y es más, escuchaba recién lo que expresaba el ministro de Trabajo. Ayer no nos dijeron las consideraciones de las licencias que quedan adentro y afuera. Yo te digo, aparte del escenario, nosotros llegamos, nos sentamos, quien toma la palabra es economía, no educación. María Yo Laura. insisto en esto, hay que discutir con educación porque deben saber de qué trabajamos. Mira, cuando la gobernadora Vidal el año pasado dijo en un programa, los docentes deben trabajar, deben cobrar por su trabajo mínimo 40.000 pesos, sí. Yo siempre digo, es porque ella pensó y le puso un valor a nuestro trabajo. Claro. Es más, se lo habrá puesto hasta como mamá porque sus hijos van a una escuela, hoy tiene hijos en edad escolar. Sí. Le puso un valor, claro. Pero después tenemos un salario de 12.000 tenemos una realidad. Pesos. Claro. María Laura, queremos que vengas la semana que viene, después de la charla que tengan con los ministros, porque nos parece muy importante. Como dijimos en el principio, la trama social que tiene que ver con el colegio y la visibilización también. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la presencia. No, por favor.